Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos aquí una vez más en Cuéntame lo que hizo Dios. Un podcast más que estamos grabando, un proyecto que está subiendo, estamos creciendo en esto que Dios nos ha permitido trabajar. Un podcast que trata de testimonios. Jóvenes, damas, caballeros, se sientan aquí para contar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Así que, pero antes de comenzar y traer, de presentarles al invitado que tenemos en la noche de hoy o en la hora que puedas ver este podcast es auspiciado por Empty Films. Empty Films con Z, si usted quiere que su podcast quede de maravilla, de alta calidad, usted debe comunicarse con Empty Film. Va a ver aquí debajo. Eso es la información de Empty Film. Usted se comunica con ellos para que ellos puedan ayudarle, asistirle en lo que usted necesita, sea podcast, flyer, diferentes cosas que tengan que ver con la multimedia. Ellos están ahí dispuestos para ayudarles. Así que, por último, si no estás suscrito, te invitamos a que te suscribas en estos momentos, aproveche, suscríbase, dele like a este contenido, comente si le gustó, si qué parte le gustó del podcast, qué fue lo que más a usted le impresionó del testimonio de la persona que tenemos en la noche de hoy. Así que nada, sin más preámbulos, pongo por aquí a un joven adorador, un joven predicador, un joven que desde que lo conocemos ha estado dando el 100% en sus altas, en sus bajas, se ha caído, se ha levantado, se ha agarrado de la mano de Dios, ha intentado huir, pero Dios vuelve nuevamente y lo jala. O sea, que sin más preámbulos, para mí es un privilegio presentarles a ustedes a el adorador Jan Donato. Hola, hola, saludos a todos. Primeramente quiero darle gracias al canal por invitarme y considerarme en ser un testimonio para cada uno de ustedes. Sé que será de mucha bendición. Pertenezco a la iglesia Casa de Oración Roca Firme, mi pastor Kevin Peña, la pastora Zuleika Barreiro. Estamos aquí para hablar de lo que hizo Dios. Amén. ¿Cuáles son los días de culto allá en tu iglesia? Son los martes, jueves y domingos. Amén. Así que si usted está en el área de Fajardo y quiere visitar la iglesia allá del pastor Kevin Peña y la pastora Zuleika Barreiro, están allí los días que ya mencionó, así que Jan es uno de los que ya está liderando allá en la adoración. Así que nada, vamos a comenzar esto. ¿Qué tú crees? Vamos allá. Vamos allá. Jan, cuéntame cuál fue la niñez de Jan Donato. Mi niñez diría yo que fue un poco difícil para mí porque mi mamá nos crió sola, mi papá estuvo bien poco presente en mi niñez y para mí eso fue, puedo decir, una de las razones en que al sol de hoy todavía le sirva a Dios, porque pude entender que aunque no tuvo un papá, pues Dios tomó ese lugar en mi vida. Y para mí fue difícil y lo pude enfrentar poniendo a Dios de esa manera, que Dios era mi padre y que nada me iba a faltar. En mi niñez yo tuve muchas experiencias con Dios, como espirituales, como también enfrentar cosas del mismo infierno que yo podía ver cuando niño, podía ver malicias, podía ver visitaciones que yo decía, pero ¿y qué es esto? Todavía yo no entendía por qué yo los podía ver. Y yo le decía a mi mamá, mira, mamá, estoy viendo esto y esto y esto. Y mi mamá decía, no, pero acuéstate a dormir, no le hagas caso a eso. Y decía, pero es que estas cosas están ahí. Y yo siempre decía, Señor, pero ¿y por qué? Y pude entender que el enemigo siempre está buscando cómo apagar nuestra luz. Claro, El enemigo siempre está ahí, pero no porque él está ahí, él merece ese lugar. claro, ¿no? Por eso la Biblia nos llama a ser luz en medio de las tinieblas, porque él siempre va a estar alrededor de nosotros. Y mi niñez la pude ver de esa manera, que veía tinieblas a mi alrededor, pero sabía que yo era la luz. Claro que podíamos ver ya que hoy podemos ver, ya que eres adulto, ¿qué edad tienes ya? 22. A tus 22 años puedes entender ahora que ya viendo lo que Dios ha hecho en tu vida, que ya el enemigo sabía los planes de Dios en tu vida y es por eso que quizás él quería ya desde pequeño amedrentar, quizás asustarte, quizás hacer que no lo que vemos hoy no se cumpliera en tu vida y lo que Dios va a seguir haciendo en tu vida, que es bien curioso como también el enemigo sabe lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y los planes que tiene para cada uno de nosotros. Y es bien triste ver que yo también sé lo que pues no tener a mi papá. Y tuve o sea, pero tú ves, por ejemplo, con eso quizás negativo que muchos pueden ver, tú lo cogiste positivo, dijiste, está bien, mi, Amén. mi papá físico no está aquí, pero tengo un papá que está aquí. Quizás no lo puedo ver, pero sí lo puedo sentir, sí me guía, sí es el que tiene control de mi vida, tiene control
de todo, de mi niñez, de mi ministerio, pues, de mi salud, de todo. Y es algo bien, bien bonito como Dios, desde pequeño ya en tu vida, ya él ha ido como que, ok, Jan, ya tú eres de los míos, ya yo te tengo aquí, bien cerquita de mí. Así que nada, y en tu adolescencia, ¿quién era Jan en tu adolescencia? ¿Hacían maldades? ¿Era un niño bueno? ¿Cómo era? Yo, pues por su misericordia, siempre he ido a la iglesia, pero cuando me acuerdo de la adolescencia, más bien la escuela, la Claro. intermedia, high La school, mala amistad de la juntilla. la, yo me crié en Estados Unidos y pude tener buena educación, pero a la misma vez tuve que aprender a cerrar muchas puertas, porque en Estados Unidos uno ve tantas cosas que, ¿sabes? La droga, el salir, métete aquí, sal para allá, está como bien abierto, o sea, públicamente lo puedes ver, en las escuelas ven droga, venden, ¿sabes? Son cosas que a lo mejor aquí en Puerto Rico la gente a veces se asusta, pero Estados Unidos también asusta. Sí, 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 sí. Y yo era un buen niño porque siempre sabía que si hacía algo malo mi mamá me iba a regañar. Sí, ¿no? Pero aunque yo sabía que, pues aunque mi papá no estuviese y yo escogía a Dios como mi padre, como quiera yo podía sentir ese hueco. Ah, Porque ahora yo lo puedo decir que yo puse a Dios en esa posición. Pero en ese entonces yo no tenía a Dios en esa posición porque no tenía la madurez para entenderlo. claro. Que ahora sí puedo entender que aunque Él no estaba, Dios sí estaba, aunque yo no lo podía ver. Pero en la escuela yo tuve que enfrentar lo que era el racismo, el no saber el inglés, ver todas esas cosas y como quiera tenía que actuar como cristiano. Y para mí eso fue bien difícil, porque decía, Dios, che, ¿cómo yo le modelo a la gente que yo le sirva a Dios cuando me quieren dar? ¿Sabes? ¿Cómo yo le modelo a la Sí, gente que yo amo a Dios, pero me hacen bullying y te dicen unas palabras que tú dices, "Pero no puedo responder ¿no? porque los cristianos no hablan de esa manera"? ¿Qué te hacías en ese momento cuando los niños quizás en la escuela te hacían bullying y tú como que querías dejar un poquito ese lado cristiano y coger ese lado y quizás defenderte de una manera? ¿Qué es lo que tú hacías y qué le dirías a los jóvenes que quizás están pasando por esos momentos, por eso que en la escuela quizás los atacan? ¿Qué tú hiciste y qué consejo tú le darías a esos jóvenes? Pues el consejo que yo les pudiera dar es que se acerquen más a los adultos. Muchas veces el joven le huye al adulto por la sabiduría que tiene. Y en esos momentos yo siempre corría donde el director, algún maestro, y decía, mira, me está pasando esto y no sé qué hacer. Claro, Y como quiera la gente sabía que yo era cristiano. claro. Yo siempre tenía como que esa barrera de que o no puedo hablar mucho o tampoco puedo actuar. Sí, sí, Pero que siempre hay que buscar la sabiduría en los adultos. Algo que yo he aprendido en mi pues, corta edad es que los padres siempre tienen la razón. claro. Eso, ya ellos vivieron, ya todo. Jan, ¿cuán difícil es? Me dijiste que viviste con tu mamá. Ya fue lo que los crió de ustedes. Cuando están en Estados Unidos, sé que la vida en Estados Unidos es bien difícil en cuestión de trabajo, tiempo. ¿Cuán difícil es para ti? ¿Tienes más hermanos además de...? Yo sé que tienes el chiquitito, no tienes estos Sí, ya grandes. Pero cuando estabas en esa etapa, ¿había algún hermano más contigo? sí, tengo una hermana que se llama Nachali y mi hermano Yaciel. Sí, ese que yo conozco, ¿verdad? Bueno, yo pienso que es chiquito, pero tiene que estar Sí, ya está ya... grandísimo. ¿Cuán difícil es para un adolescente como tú no tener quizás a mamá presente porque no es porque no quiere, sino porque está trabajando, está pues buscándose, pues como yo digo, buscando el pan de cada día para traerlo a su mesa? ¿Cuán difícil es para un joven en esa etapa? Pues en mi crecimiento, mi mamá siempre nos enseñó mucha madurez. Que el que ya no estuviese, quizás en algunas horas, nosotros sabíamos cómo actuar. Pues porque yo era el mayor, yo siempre tenía la responsabilidad. Ya Claro, tienen que hacer esto, esto y esto así, para que no les pase nada. O claro. sea, siempre mami nos dejaba todo como que un reglamento, como que si lo haces así, no te va a fallar. Sí, no, no. Y yo pude entender que mi mamá tenía que trabajar porque era su responsabilidad. Incluso cuando mi mamá está con el que es mi padrastro presente hoy, él llegó a mi casa y eso fue lo mejor que pudo haber pasado, porque no es fácil una mamá criar hijos solo. Claro, no. Es bien difícil. Yo tuve que ver a mi mamá llorar y tuve que ver a mi mamá decir, tu papá es un buen hombre, sabiendo que mi papá era mala persona. Wow, es bien fuerte. Si yo le preguntara a tu mamá hoy, ¿cómo se llama ella? Jessica. Jessica. Si yo le preguntara a Jessica hoy, eh, ¿quién es Jan Donato hoy? Que ella quizás me diría, que ella me diría de ti. ¿Qué ejemplo tú le has dado a ella como hijo?
Como hijo, yo siempre he sido bien apasionado por Dios. Es lo que mi mamá me enseñó, mis abuelos me enseñó. Siempre amar a Dios sobre todas las cosas. En un momento dado, cuando mi mamá se aparta por cosas que pasan en el Evangelio como seres humanos, yo tuve que tener esa responsabilidad de decir, aunque se aparten todo, yo me voy a quedar. Porque yo sabía que mientras yo me manteniera fijo, mi familia en un momento dado iba a regresar. Y siempre tuve esa fe de que iban a regresar, iban a regresar. Y yo siempre buscaba una manera para ir a la iglesia. Y tú te encargaste de, porque sé que obviamente no, ¿cómo te digo? No simplemente iba a la iglesia. Yo sé que tú te encargaste de hacer lo que Dios te encomendó hacer, adoración, predicar. Tú dijiste, yo me voy a encargar de lo que de lo que Dios va a hacer en mi familia, pero yo me voy a encargar de predicar, de cantar, de ir a la campaña evangelística, buscar vida. Yo me voy a encargar de trabajar para la obra y Dios se va a encargar Amén. de trabajar en mi familia. Ya te pregunto, una pregunta aquí bien importante. Y dije, voy a hacérsela a Jan. Y dije, quiero hacérsela, no sé qué se la he hecho a nadie. Y dije, voy a hacerle esta pregunta a Jan. Y quiero que me lo describa desde bien adentro de tu corazón. ¿Quién es Dios en tu vida? Dios en mi vida, para mí, como había mencionado, lo tomé como un papá. Porque cuando no lo tuve, en el presente día de hoy, mi papá no está en mi vida. Y al sol de hoy, yo, una de las cosas que siempre predico, donde quiera que yo voy, es siempre tener en claro la semejanza que Dios puso en nosotros. Porque Él nos creó con un propósito, y sin propósito tiene una misión de ser. Y el yo no tener a mi papá en mi vida, siempre decía, si paso por depresión y no tengo con quién hablarlo, Dios es mi papá. Si pasaba por soledad, Dios es mi papá. Si pasaba por alguna tristeza, Dios es mi papá. Yo siempre entendí que yo no era alguien para cargar a mi mamá con todo lo que me pasaba. Claro, claro. ¿Por qué? Porque todo el mundo pasa por cosas, incluso ella tenía la responsabilidad más allá. Y para mí Dios se convirtió en un padre tan espiritual, físico y en tantas maneras que yo no sé cómo vivir sin Dios. O sea, yo te puedo decir de mi corazón que yo no sé vivir sin Dios, porque a la que yo, un ejemplo, a la que yo no ore, no lea su palabra, no haga algo que me edifique espiritualmente, yo siento que vuelvo al mismo hoyo, a la misma soledad. Porque es como yo digo, la gloria siempre es de Dios, pero Dios hace una parte de nosotros tanto que es lo que nos hace más. Cuando no lo tenemos a Él, no somos nadie. Es bien interesante. Yo sé que tú estabas arriba, como ministro, yo estaba arriba, tú estabas arriba, en el momento de que tú dices, DH, ahora nadie me para, todo va bien, aquí estoy en mi mejor momento. Pero hay momentos que como ministro, como seres humanos, llega un momento en el cual llega el desánimo, llega quizás la prueba, llega el momento en el que voy a hacerlo, pero no tengo la fuerza. ¿Qué es lo que hace Jan Donato cuando está pasando por un momento bien difícil en el cual dice, yo no tengo ni ganas de ir a la iglesia, yo no tengo ganas ni de volver a adorar, no tengo ganas de hacer absolutamente nada? ¿Qué es lo que hace Jan Donato? Pues la realidad es que yo siempre digo que nosotros no somos ángeles ni caminamos por el cielo. Ajá. Yo he aprendido a entender que soy humano, pero no, como digo, no predico el humanismo. O sea, aunque yo sé que voy a fallar, aunque sé que puedo detenerme, siempre, perdón, siempre entiendo que yo no puedo permitir que todas esas cosas me agobien, porque entonces me voy a detener de verdad permanentemente. Claro, Porque es la realidad, a veces tú no quieres ir a la iglesia. claro. Son cosas que la gente no confiesa, como no se atreven a hablarla, cuando le pasa algo se cocotan. Ajá, Y yo he aprendido a hacer eso, aunque yo puedo estar esbaratado y me estoy muriendo, pero he aprendido a decir la voluntad de Dios va primero. claro. Es como que uno dice como que, ok, yo me siento de esta manera, pero tengo que sacar la fuerza de no sé de dónde, que son las únicas fuerzas que da Dios. A yo, en medio de la prueba, ahí saca la mejor alabanza. En medio de la prueba, ahí saco la mejor predicación. Porque es que es fácil yo decirle, predicarle que viene prosperidad cuando yo estoy próspero en esos momentos. Ujú. Pero que yo voy a predicar con el corazón cuando estoy pasando por la necesidad. Y yo predicar a la gente, viene prosperidad para mi casa, yo sabiendo que sí va a haberlo. O sea, no es el mismo ángulo como que yo ver lo que ya pasó, a ver lo de que yo estando dentro de la tormenta, decir, va a haber prosperidad, yo voy a salir de esta. O sea, yo digo que la prueba es la que nos forma, la prueba es que cuando estamos contra los vientos
huracanados, como yo digo, que está ahí, eso ahí en su apogeo, ahí donde los cristianos se Sí, vuelven lo que son. en estos días, una persona me confiesa y me dice, mira, Jan, tú confirmaste mi matrimonio. Y yo dije, wow, no me lo habías dicho, porque la realidad es que cuando había ministrado para esa persona, no me acordaba ni me acuerdo lo que yo le había dicho. Entonces, cuando ella me dice eso, yo digo, qué fuerte es tú decirle a alguien que, o sea, que tú vas a tener un matrimonio cuando yo soy un joven soltero, que mi sueño es tener una familia, ¿No? pero primeramente algo que yo he aprendido es que uno tiene que construir a los otros para que Dios te construya a ti. Claro, Por eso ahí le dice que nosotros venimos aquí a servir, no ser servidos. claro. Y mientras uno se encarga de los demás, Dios se encarga de ti. Pero eso solamente uno lo entiende cuando lo ve. De cuando tú ves qué pasa, y eso es la fe. Claro. Aunque no lo veas, lo estás creyendo. Y es fuerte porque a veces tú dices, che, yo todo lo que quiero es todo lo que le hablo a la gente. Todo lo que le ministro a la gente se cumple y todo lo que yo le pido a Dios no pasa. Entonces tú dices, che, pero si, Tú como que Dios, estoy aquí. estoy aquí, entonces tú dices, a todo el mundo se le cumple todo y uno piensa, pues en nada. Pero así es Dios. Mientras tú te encargues de lo de Dios, Dios se va a encargar de ti. Lo que pasa es que a veces nosotros no entendemos, como la Biblia dice, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Ajá. Y eso jamás lo vamos a entender. A lo mejor hoy yo estoy viendo que no estoy casado, que no tengo familia, y para mí llevo 5 años esperando que eso llegue. Sí, no, Y a lo mejor para Dios pasó un mes. sí, no, pero después ¿Sabes? eso lo Uno dije, no sabe. yo se lo dije hace 5 años nada más. Y te lo digo porque a mí me pasó una vez, cuando yo estaba empezando a predicar y ministrar y todo eso, yo predicaba, la gente pasaba, se convertía en las vidas, hacíamos esto, lo otro, hacíamos muchas cosas. Y un momento dado decía, si yo llego a mi casa y mi casa que vivo es un infierno, o sea, yo decía, ¿cómo es que se supone que yo estoy predicando la palabra y las vidas se convierten? Y yo veo como las vidas no tan solo se convierten, sino que ves en un tiempo dado, las vidas ya van creciendo, comenzando a predicar, van desarrollándose. Y una vez le pregunté a Dios, o sea, y lo digo tranquilamente, por eso momento se lo dije con mucho desespero. Es Dios, yo predico, yo no canto, yo predico, ministro, hago de todo, pero cuando me toca a mí ver que mi familia, o sea, mi mamá en ese tiempo, o sea, cuando yo con mi mamá, mi familia materna y eso, cuando voy a verla, llegar a los caminos. Entonces Dios me dijo a mí, encárgate de mis asuntos y yo me encargaré de los tuyos. O sea, y es algo que yo he seguido. O sea, yo me encargué entonces de simplemente esperar. Él sabrá cómo trabajarlo, pero él me dijo, encárgate de mis asuntos, yo me encargaré de los tuyos. En otras palabras, esto a ti no te compete. O sea, tú tranquilo, que yo sé lo que estoy haciendo. Usted, como dicen, como nosotros éramos pequeños, son conversaciones de adultos. Usted no me da la cuchara. Así yo pude ver lo que Dios me trajo así, como que, tranquilo, encárgate ahí, haga silencio, siga ahí lo que está haciendo, que yo lo voy a hacer. Tranquilo. Jan, el programa se llama Cuéntame lo que hizo Dios. ¿Cuál fue ese proceso que te formó para ser el ministro que hoy vemos? Sé que haces eventos, sé que cantas, sé que ministras, haces de todo un poco, hace unos tiempos, varios añitos bien pequeños, me atrevo a decir un año o dos, estás comenzando estoy viendo que estás en una nueva temporada de tu ministerio. Tuviste hace poco el primer aniversario de eso. Antes de entrar a esa pregunta, ¿cómo te fue en el aniversario? Cuéntame, ¿cómo fue ese proceso del aniversario? Vamos a entrar ahí rápido. Pues ¿Cómo se llama el evento y todo? mi ministerio se llama Generación Profética. Y el evento, el tema del aniversario, yo le puse, pues porque Dios me lo inspiró de esa manera, profetiza semejanza. La gente cuando escucha la palabra profetizar, todo el mundo se asusta. Ajá. La gente le tiene miedo a Claro. profetizar y yo digo, eso es Claro. la profecía es la palabra. Claro. Mientras tú le hables lo que está en la Biblia, la gente se le cumplen las cosas. El Ajá. problema es que la gente utiliza la palabra para profetizar lo que no está en la Biblia. Ajá. Y ahí es cuando la profecía pues entra un error. Y como decía, al yo entender que Dios era mi padre, eso a mí me dio como que algo como que me consume, que no me deja Ajá. parar de aprender de quién es Dios en mi vida. Y por el tema del aniversario, profetiza semejanza. Y yo decía, yo puedo profetizarte lo que sé y se va a cumplir siempre y cuando esté la voluntad de Dios. Pero la semejanza de Dios es bien importante porque Él nos hizo a imagen y a semejanza. Y si Él nos hizo conforme a como es Él, pues decir, si la Biblia dice, en mi nombre harán cosas mayores,
pues a veces yo digo, pero es que no se compara. Las cosas que a veces la gente, wow, yo he ministrado, yo he hecho esto. Entonces tú dices, yo no he hecho nada. Ajá, A como Dios dice que se supone que uno haga. claro, Y yo aprendí a componerme eso bien fuerte en mi corazón. Es algo que yo digo, yo tengo que siempre practicar la semejanza de Dios. Y cuando digo practicar es que siempre tengo que hablar como Jesús habló, enseñar como enseñó Jesús, ¿sabe? Hacer todo como lo hizo Él. claro. Porque nosotros podemos buscar otras maneras en cómo atraer las personas, pero la única manera en que la gente va a amar a Dios como debe ser es viendo como otro lo ama a Él. Claro, sí, no dando el ejemplo, es como que yo enseñándote cómo hacerlo, enseñándote cómo vivir, que la gente diga, wow, ya no estaba bajando un proceso bien fuerte y yo pude ver cómo se levantó. Yo lo he visto, yo te he visto, o sea, te conozco desde el 2019, ya van cuántos años, 5, por ahí más o menos, y te he visto tu desarrollo, tu madurez, has madurado bastante. Y eso es un ejemplo, si yo lo pude ver, también la gente de afuera también lo ve. Claro. Pero así, vamos a la pregunta que te quería hacer. ¿Cuál fue el proceso que te formó para ser el ministro que eres hoy? Algo que tú digas, "Dios, esto fue después de aquí, después de este momento, yo soy el ministro que soy". Pues mira, esto es algo que yo nunca he hablado así públicamente, pero como es un testimonio para incluso especialmente jóvenes, en una etapa de mi vida en que yo me aparto, yo pues comencé a tomar, a consumir pues drogas que sustancias controladas que no me estaban ayudando en nada, porque por la razón en que el yo dejar a Dios, yo volví a caer en el mismo hoyo. En un momento dado yo salí del trabajo y me fui con unas supuestas amistades y fuimos a un lugar y empezamos a consumir, a consumir, a consumir. Y yo me pude encontrar en un momento dado en que yo sentí que mi cuerpo, o sea, yo sentía mi alma que se me estaba saliendo del cuerpo. Yo sentía que yo me estaba muriendo. Y yo decía, Señor, perdóname. Y entonces después yo decía, Dios, ¿cómo yo puedo ser ¿sabes? Tan, como que no, ¿sabes? Tú no respetas, yo decía en mi mente, tú Ah, no respetas que estás haciendo las cosas mal y como que la estás buscando de Dios. Y en ese momento dije, Señor, por favor, no me dejes morir, wow. porque yo sentía que, ¿sabes? Que yo me estaba muriendo. Y entonces yo veía a mi alrededor la gente y yo escuchaba a la gente hablar como decía, Jan, pero sigue, Jan. Y yo decía, wow, yo sentí que me estaba muriendo, era como que la gente se le veía los mismos demonios que tenían Ah, y cómo me estaban sigue, apoyando sigue, a que sigue. siga para que perdiera mi vida. Wow, es algo fuerte. Eso me recuerda a la película, no sé si tuviste La Pasión de Cristo. Sí. La parte que está, creo que sí, Judas. Que hay un montón de nenes que gritaban de qué sé yo, que eso. Puedo ver que más o Sí. menos era como que ya, pero eso tuvo como que. Tú estabas en tu, como que, ya, me siento mal, me estoy muriendo. Y a la misma vez la gente como que, no, dale ya, otro más, ya, de ellos. Y tú como que. O sea, podemos decir que sí, pudieron. Sí, Más o yo menos. decía, yo no puedo creer lo que yo estoy viendo. Y yo intentaba era como yo sentía como mi cuerpo como un trance, como que, o si sigo me voy a morir, y si paro no sé cómo hacerlo. ¿Cómo Y yo, o pudiste? sea, tuve que tener fuerza de voluntad. Yo dije, yo me tengo que ir de este lugar donde estoy y me tengo que ir a mi casa. Y cuando, pues, gracias a Dios no tuve ni un accidente ni nada, pero cuando llego a mi casa, yo digo, Señor, así es la manera en cómo la gente va a entender a que tienen que pararse y tienen que dejar todo lo que están haciendo. Porque el mundo está como como una película que nunca para. O sea, te Claro. ofrecen esto, lo hago. Me ofrecen aquello, lo hago. Y la gente como que no tiene fin. No, y la cosa es que cuando tú haces lo bueno, muchos quizás de tus amistades quizás no te apoyen. Ah, mira, ya está cantando, ahora está adorando a Dios, ah, mira, está en la iglesia. Vas a ver como esas amistades, muchas veces a mí me pasó, que se van de tu lado. Ya no quiero, ya no es lo mismo, no es como que ya, no es el mismo jangueo, no es lo Ujú. mismo, no es el mismo mundo. Tu mundo es ahora la iglesia, y el mundo de ellos es pues el que pertenecen. Y es bien triste ver cómo muchas veces uno tiene que despegarse de personas así, por el bien de uno ministerial, por el bien que uno dice, "Diache, yo tengo que crecer, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo por mi vida". Y ahí es donde digo, uno tiene que ponerse a veces un poquito egoísta, porque Sí. o mi vida espiritual o la de ellos. O sea, es como que si yo me voy con ellos, mi vida espiritual, o sea, yo tengo que olvidarme un poquito de ellos Ujú. y pensar en mí. Y muchas veces la gente, mira, que deja a tus amistades
hiciste aquello, pero es que tú dices, yo tengo que hacerlo. O sea, hay que sacrificar personas para tú... Porque la realidad es que todo el mundo tiene derecho a una salvación, pero no todo el mundo la quiere. Entonces, cuando una persona que le servía a Dios se aleja de la presencia de Dios, te estás encontrando con esta gente que andan en una vida sin rumbo, que lo que quieren es llevarte, arrastrarte con ellos. O sea, no todo el mundo va a ser salvo por eso, porque hay gente que decide simplemente, yo no quiero. Y como no quieren eso, pues su vida va a ser así. Y en esos momentos, en cuando yo salí, jangueaba, iba para aquí, iba para allá, porque fue algo que en mi casa no se enseñó. Sí, era algo So, diferente. yo descubrí eso por mí solo. Que yo decía cuando pequeño, no, yo no voy a hacer nada de eso, yo no voy a hacer nada, nada de lo que pase, yo lo voy a hacer. Hasta que me enfrenté a lo que es la adolescencia, entrando a ser adulto, y dije, diache, Bien ahora tengo metido. todo esto de frente, ya estoy haciendo cosas que se supone que no hiciera y que yo decía que nunca iba a hacer, pero es por el simple problema que no enseñan. Los papás o El no tabú. hablan, las iglesias tienen miedo a hablar, y eso es una de las cosas que ahora mismo yo estoy enfocado en eso. Yo decía, a lo mejor la gente dirá, dice, pero este niño tiene 22 años, ¿qué va a saber él? Y no es lo que yo pueda saber, es lo que Dios me está enseñando a mí. Claro. Y la gente, hoy en día estamos en un tiempo que la gente necesita formación, enseñanza, formación, enseñanza, porque venimos de un evangelio que era sano, pero era manipulado. Y la gente no necesita manipulación, porque cuando un joven se encuentra con droga, con alcohol, con cosas decisivas que dicen o lo hago o no lo hago, no tienen el dominio ni tienen la capacidad para hacerlo o no hacerlo. Ajá. Sí, porque no tiene las herramientas. Es como esta escuchando la canción de Harold Velázquez, que dice, no me viste a mí, no sé si la has escuchado. Te la voy a poner ahora en el radio. Que habla de este papá, que es el líder de la iglesia, tiene título, le enseñó a su hijo lo que es en la vida, pues lo que llamamos sana doctrina. Pero en la otra parte de la canción es él mismo cantando las dos versiones. En una área es como reclamándole al hijo, la otra es como que el hijo contestándole. Entonces, en una parte le dice como que no pude contestarle nada, o sea, no supe qué decirle a mis amigos, porque el día que te pregunté tampoco me dijiste nada. Mm. O sea, y es algo como que bien fuerte, porque que le estamos enseñando a nuestra generación a defenderse con por qué mi hija, ahora mismo que mi hija va creciendo, tiene 2 años, de aquí a 10 años, por qué mi hija no debe usar droga, por qué mi hija no debe tomar alcohol, por qué mi hija no debe tomar ciertos rumbos. Yo tengo que enseñarle yo como papá por qué ella no debe hacerlo, enseñarle los valores. Pero entonces ella decir como que no, ¿por qué no? Y las amistades, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, tenemos que, yo entiendo que nuestra generación tiene que entender que debemos entonces, pues las iglesias deberían, digo yo, una opinión, hablar sobre por qué, yo estaba hablando con mi esposa sobre eso, de por qué los jóvenes no deben fornicar, por qué bíblicamente, cuán fuerte es ese pecado, cuáles son las herramientas, qué debo hacer mientras estoy en ese Mm. pecado, al igual que la droga, por qué no debo usar droga, por qué no debo tomar Porque alcohol. es algo que todos van a pasar. Yo siempre digo esto, todos pecamos, seas cristiano o estés en el mundo, pecado en la iglesia es pecado en el mundo. La diferencia es que no es lo mismo debilidades y fallas morales, Claro, porque las debilidades son tuyas, siempre las vas a tener porque sigues siendo humano. claro, Pero hoy en día lo que estamos viendo son fallas morales que afectan el diseño que Dios hizo. Dios hizo hombre y mujer y en el mundo estamos viendo todo lo contrario. Esas son cosas que afectan a Dios, porque Dios dice, Dios, como yo he tenido tanta misericordia de todo, el mundo mira cómo está actuando. claro. Y no, es bastante triste, pero seguimos haciendo diferentes cosas. Yo hago eventos, entonces eventos. Como siempre he dicho, no hay competencia. Aquí tú vas por tu lado, yo por el mío, en el sentido de, tú cubres un lado, como yo digo, cubres un lado, yo cubro otro, y ambos nos unimos, con todas las diferentes personas que también hacen diferentes eventos, en rescatar las vidas para Cristo, predicar las vidas para Cristo. Y entiendo que Mucha necesidad. mucha necesidad, ¿verdad que sí? Invitamos a la iglesia que nos está viendo a salir a las calles, buscar los jóvenes que se están perdiendo, mientras quizás nos enfocamos en vestimenta, en peinados. Hay un grupo de personas que se están matando allá afuera, o sea, debemos hacerle ese llamado a las vidas de que, mira, tenemos que hacerlo, no podemos permitir que nos caigamos, no podemos permitir que la iglesia se encierre, no podemos permitir que
que hagamos esto. O sea, no podemos Hace permitir nada de falta esto porque... una iglesia que sea efectiva. Claro, Porque mira, yo puedo predicar y predicar y predicar. Y si yo no, la gente no está viendo lo que yo predico, es como nada. Porque es como la Biblia es un libro santo, pero sigue siendo una guía de vida. Entonces la gente dice, pues yo prefiero leer otro guía de vida a que la Biblia porque no la entiendo. Pues para eso está la iglesia, para enseñar. Si la iglesia no enseña, los jóvenes no aprenden. Es fácil juzgar y criticar mientras tú no tienes las herramientas. O sea, tú no estás pasando lo que los jóvenes de este tiempo están pasando. Jamás se comparará. bien. Yo digo, las situaciones son malas, la tecnología está avanzando y todo eso. Pero es importante, seguimos orando por esa generación, seguimos saltando, sigue haciendo lo que estás haciéndolo muy bien, yo seguiré trabajando lo mío. Persona que nos está viendo y hace diferentes cosas afuera buscando las vidas, sigue haciéndolo, no te desenfoques, por más que critiquen, por más que digan, sigas adelante. Así que ya, ¿tiene algún evento en este tiempo o estamos ya? Pues próximamente, no tengo la fecha aún, pero estoy haciendo una actividad pues, que va a promover pues, del área de Fajardo, de jóvenes que prediquen del área de Fajardo, promoviendo la unidad del pueblo. A lo mejor no ha llegado el día que pueda alcanzar quizá otro pueblo de Puerto Rico, pero que en algún momento ese es mi enfoque, o sea, unidad. Claro, me envía la fecha, yo sí tengo, obviamente no tengo nada. Estaré allí, sé que nada, seguimos ahí. Sigan a Jan Donato en las redes, vamos a ponerle aquí las redes sociales de Jan Donato. Suscríbase, como le dije, comenta aquí abajo qué le pareció la entrevista, dele like, compártelo para que sigamos predicando el evangelio a toda criatura. Quizás no tenemos que salir del país, no tenemos que llegar a diferentes lugares a través de la plataforma del internet, podemos hacerlo. Así que usted quizás enviando un video a alguien que no conozca a Cristo, usted puede predicar también juntamente con nosotros. Así que, Jan, es un placer tenerte aquí una vez más, espero que no sea la última, espero que podamos tenerte aquí más a menudo. Claro que sí, así que esto fue Cuéntame lo que hizo Dios, nuestro invitado en esta ocasión, Jan Donato. Así que Dios les bendiga.